Vamos a comenzar con las carnes de conejos, con carnes saludables y la propuesta de los conejos. La presentación tiene que ver con esta carne particular, una carne alternativa, con la que uno puede de alguna manera trabajar o por lo menos variar dentro de la oferta alimentaria esto de las carnes de conejos. Los conejos son una producción, por lo menos en nuestra región, bastante artesanal. Es una producción en pequeña escala. De todas maneras, a nivel mundial, el consumo de carne de conejos no supera el medio kilo de habitante año. Pero bueno, ¿qué ventajas tiene esta carne respecto de las otras ofertas y cómo uno la puede plantear como una alternativa válida al consumo? Vamos a partir de lo que es la alimentación y de lo que es la alimentación saludable. La alimentación obviamente es un acto voluntario que nosotros realizamos a diario, en la que intervienen una serie de factores como son los gustos, los hábitos, la disponibilidad para el consumo. En ella, por supuesto, tiene que ver la disponibilidad, y los gustos y los hábitos, ¿sí? Decíamos, tienen que ver nuestros gustos, nuestros hábitos y la disponibilidad de estos alimentos, obviamente. En ellos también tiene que ver esto de la soberanía alimentaria, que tiene que ver justamente con la disponibilidad, con lo que uno está acostumbrado, con las formas de preparación adecuadas, con las formas de consumo frecuentes. Y también esto de la seguridad alimentaria. ¿Qué implica la seguridad alimentaria? Cuando uno habla de seguridad alimentaria, no habla solamente de inocuidad de alimentos, sino de asegurar que el alimento esté disponible. ¿Cuándo? Tratar de consumir alimentos sanos, seguros, soberanos, sabrosos y siempre. Esas 5 S que uno promociona para la alimentación. Hablando de alimentación saludable, vamos a partir de lo que es la gráfica de la alimentación saludable para la República Argentina. Este plato nos indica de alguna manera, digamos, las guías alimentarias se proponen para todas las poblaciones de cada país en relación a los hábitos de consumo, a la disponibilidad de consumo y a las características que tienen que ver con la epidemiología o la aparición de algunas enfermedades directamente relacionadas con la alimentación. Si bien es cierto, no nos favorece la luz, si uno aprecia un poquito, este plato está conformado prácticamente a la mitad con frutas y verduras, una muy pequeña cantidad de cereales y legumbres, luego los lácteos, esta que nos ocupa fundamentalmente que son las carnes, luego los aceites y las grasas y estos que son de consumo opcional. Y obviamente la advertencia de más actividad física, menos sal y un consumo adecuado de agua. Seguramente esta gráfica la hemos observado en muchos lugares porque está prevista para la población argentina. Bueno, muy bien. Esta gráfica de la alimentación saludable viene además acompañada de una serie de mensajes para la alimentación saludable. Son 10 mensajes. El primer mensaje habla de que hay que consumir estos alimentos planteados aquí, por lo menos un alimento de cada grupo de manera diaria, distribuido en 4 comidas y no olvidar, obviamente, cada uno de ellos en la proporción adecuada o indicada en la gráfica. Después decimos que es importante el consumo de agua, como lo habíamos marcado recién. La gráfica es bastante, si se permite la redundancia, gráfica respecto al consumo de agua. En este caso habla de la dosis, el segundo mensaje, y dice 8 vasos de agua por día. Luego hablamos de el consumo de al menos una porción de lácteos, ya sea yogur, queso, preferentemente descremados. Luego,
evitar el consumo de exceso de sodio y de azúcares. Luego, un quinto mensaje que habla de la limitación del consumo de azúcares o alimentos fuentes de ella. Luego, nos invitan a consumir al menos una porción de carnes, que es particularmente la que vamos a ver ahora, tratando de quitar la grasa visible. Luego, se nos invita a un consumo cuidado de cereales, proponiéndonos consumo de cereales y legumbres, prefiriendo las que son integrales, y en el caso de los tubérculos, papas, batata, choclo, de manera integral, una porción. Luego se nos presenta el consumo de aceites, preferentemente vegetales, y el consumo de semillas, en una proporción que no exceda la palma de la mano, ¿no? Esto de las semillas que uno frecuentemente advierte en los deportistas o que se ha incorporado a la población, como los mueslis o como los crocantes, en fin. Y el último mensaje que acompaña la gráfica es un consumo moderado de bebidas alcohólicas, evitándolos obviamente en niños y en poblaciones de riesgo, embarazadas, adolescentes, y obviamente evitando el consumo cuando uno va a conducir. Bueno, nos ocupamos ahora del grupo 4, que nos involucra a todos los que estamos por acá hablando de carnes. El grupo 4 habla del aporte de carnes y huevos. Obviamente es un grupo que propone el consumo de alimentos de origen animal con su correspondiente aporte en proteínas. Y obviamente las carnes propuestas son las que están disponibles. Cuando uno habla de carnes en general. Habla de carnes de vaca, de pollo, de conejo fundamentalmente, que es el que nos toca, cerdos que escuchamos hace un momento, ovejas, corderos, no me olvidé de usted, doctor, pollos, aves de corral, de caza y huevos de las distintas especies. Este grupo de alimentos fundamentalmente hace referencia al aporte de proteínas, proteínas de alto valor biológico, proteínas de origen animal. Esto, la gráfica alimentaria nos propone el consumo de al menos una porción al día. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de carnes de conejos? Decíamos, la carne de conejo como una propuesta alternativa. Y una alternativa saludable. ¿Por qué una alternativa saludable? Porque, bueno, si bien es cierto, no lo vemos con claridad, si uno mira la composición en relación a otras especies, cerdo, pollo, vaca en distintos cortes y el conejo, podemos apreciar que el contenido de proteínas es más o menos parecido en todas, desde 16 a 19, 20 gramos por 100 gramos de alimento. Es una muy buena fuente de proteína. Sobre todo cuando pensamos que una persona debería de consumir, un adulto particularmente, de 0,5 a 0,7 gramos de proteína por kilo de peso. O sea que estamos hablando más o menos de un promedio de 100 a 120 gramos de proteínas por persona. Eso se modifica en grupos etarios en donde el crecimiento y el desarrollo de la persona está involucrado. Por ejemplo, una embarazada, un niño pequeño, una madre que lacta. Ese consumo está un poquito más exacerbado. No hablamos de 0,5 a 0,7, sino de 1 gramo de proteína por kilo de peso y por día. Luego, el otro contenido que hace referencia a este grupo de carnes es el aporte de lípidos. Fundamentalmente, el de mayor aporte es la de la carne de cerdos. Ustedes han escuchado hace un momento al expositor precedente que el manejo de esos animales ha logrado inclusive que este valor de lípidos de 19 gramos por
por 100 gramos sea mucho menor. Cuando uno modula la alimentación del animal, obviamente el contenido de lípidos totales es menor y además el perfil de ácidos grasos que uno busca se modifica. Entonces hablamos de esa calidad de grasas, en donde uno propone grasas de perfiles de ácidos grasos largos o de cadena larga. Y eso se modula con la alimentación del rodeo. Pero el que nos ocupa ahora puntualmente es este grupito que tenemos acá. Si nosotros vemos, la carne de conejo particularmente es la que menos calorías tiene, la que menos aporte en grasa tiene y la que mayoritariamente aporta vitaminas, en este caso no están puntualizadas, pero sí minerales de los que nos hacemos referencia particularmente en el aporte de hierro. Sabemos que las carnes son por excelencia aportadoras de hierro. Entonces, si nosotros observamos, el conejito es el que más hierro aporta por 100 gramos de alimento. Además, es el que menos colesterol tiene y otro mineral importante a la hora de alimentación saludable es el sodio. Justamente la carne de conejo tiene bastante menos sodio que las que hemos planteado ahora. Bueno, sigamos adelante. Vamos a la propia carne de conejo. Hay distintas fuentes que se han consultado para esta tabla. Sin embargo, todas las fuentes hablan de un promedio o de valores cercanos al 20%, grasas por debajo de 8, en promedio 5. Estamos hablando de bastante más bajas calorías, obviamente relacionadas con el contenido de grasas y con el aporte proteico. Y lo que nos interesa, el perfil mineral de hierro, de calcio y obviamente de potasio. Perdón, fósforo, no potasio. Si seguimos adelante, vamos a mirar un poquito más otros efectos benéficos de la carne de conejo. Y acá me voy a detener un momentito porque seguramente ustedes habrán escuchado hablar de índices aterogénicos, no en el aspecto productivo, sino cuando vamos al médico y nos dice, ¿no? Menos consumo de grasas saturadas, más grasas poliinsaturadas. ¿Qué quiere decir esto? Grasas saturadas en general uno las asocia al consumo de alimentos de origen animal y las grasas insaturadas o buenas son las que vienen de origen vegetal. Y cuando uno va al médico y le dice, bueno, a ver cómo está mi colesterol, cómo están mis ácidos grasos, cómo está el perfil, qué riesgo cardíaco puedo llegar a tener, a uno le piden esto del índice aterogénico. ¿Cómo se calcula este índice? Hay dos maneras. La que uno normalmente encuentra en el laboratorio que nos hacen como personas, en donde se promedia la cantidad de colesterol total, se hace una diferencia, digamos, una razón, es decir, una división entre el colesterol total y el colesterol bueno, que es el HDL. Esa relación tiene que ser menor a 4. Menor o igual a 4. Cuando esa relación es menor o igual a 4, quiere decir que mi alimentación está siendo adecuada, saludable y que tiene un bajo índice aterogénico. Sin embargo, los que estudian un poquito más los perfiles trabajan con el perfil de ácidos grasos y se calcula un índice aterogénico más acertado cuando se promedian estos ácidos grasos que tenemos por acá, que son el carbono 12, el carbono 14 por 4, el carbono 16 sobre la suma total de los ácidos grasos largos saludables. Ese índice tiene que ser menor a 2,7. Esto mirando la composición de los alimentos. Si nosotros miramos por acá, el de menor índice aterogénico es la carne de conejo. Y la de mayor índice aterogénico es la carne de vaca. Bueno, sigamos. ¿Me siguen hasta acá? Más o menos. Se dan cuenta que la carne de conejo de verdad es saludable. O sea, si a la hora
Ustedes dicen, bueno, a lo mejor, pero no es hábito, no es consumo. Hay un preconcepto o un prejuicio. A veces uno piensa que los conejitos son mascotas y no necesariamente. En mi caso particular, yo soy hija de inmigrantes y en mi casa, de chica, tengo más años que ustedes, se consumía carne de conejo y en el fondo, al igual que se consumían pollos, que ahora no, los conejitos y las gallinas convivían y uno consumía carne de conejo. Sería bueno volver a ese hábito o por lo menos tener en cuenta esta posibilidad. Bueno, ahora vamos a ver que cada una de las partes de esta carne tienen distintas proporciones de proteína, agua y distintos contenidos en cuanto a su composición. Vamos a mirar, por ejemplo, que la canal del conejo la vamos a dividir en tres partes, las partes delantera, el costillar y las patas traseras. En cuanto a contenido de humedad no varía, tampoco varía el contenido proteico, sí ligeramente menor las patas traseras. Sin embargo, las patas traseras, fíjense, tiene que ver con el contenido de humedad. Al tener más agua tiene menos proteínas, ¿sí? Y el contenido de grasas básicamente es el mismo. ¿Dónde encontramos más grasas? En las patas delanteras. Ojo, más grasas en la canal. Vimos que respecto a otras especies el contenido de grasa es bajísimo. 4 gramos implica un poquito más que 100 centímetros cúbicos de leche. ¿Se entiende la relación? Es decir, estoy hablando de una carne que me aporta grasas con un ligero aporte respecto de un vaso de leche. Como para que tengamos presente de qué estamos hablando. Perfecto. Ya me avisan que tengo que finalizar. De nuevo, otro mineral importante cuando se trata de carnes es el hierro. No hay diferencia significativa o no hay diferencias entre las patas, entre las partes del conejo, cualquiera sea, estoy realizando un buen aporte. Recordemos que la dosis diaria recomendada de hierro es de 5 a 7 miligramos por día. O sea que consumiéndome unos 100 gramos de conejito estoy muy cerca de la dosis diaria recomendada, ¿sí? También aporta calcio en muchísima menor proporción y una muy buena cantidad de fósforo. Seguimos adelante. La carne de conejo también no la comemos cruda, hay que cocinarla. Sin embargo, hay algunas diferencias respecto, si hay por acá algún chef que me pueda aportar o alguien que maneje la cocina, se podrán dar cuenta que hay diferencias en cuanto al contenido, la palatabilidad de cada uno de estas partes y obviamente, de nuevo, el mayor contenido de proteína en la parte delantera, en las patitas delanteras y cuando uno las prepara por calor seco. La diferencia es que cuando yo cocino por calor seco, es decir, al horno, a la parrilla, lo que hago estoy secando agua, y por tanto da la sensación de que tiene mayor contenido proteico. Pero en la carne cruda ustedes vieron que la diferencia no es tanta. Pasa que el método de cocción conserva la cantidad de humedad y mantiene la proporción proteica. ¿Me expliqué? Bueno, básicamente el calor húmedo es el que me mantiene de alguna manera el contenido proteico en los valores de la carne cruda y el calor seco los incrementa, pero es un método de cocción nada más. Sin embargo, la carne de conejo, al ser tan magra, por ahí necesita de que el mejor modo de consumo sea por calor húmedo. Es decir, cuando yo hago un estofado, cuando yo hago una paella, cuando la hierva y la consumo así. Porque de esa manera la humedad de la carne va a ser mayor y la palatabilidad va a ser mejor, si a mí me va a agradar más. ¿Me expliqué? Vamos a seguir adelante entonces. Básicamente, si tenemos que decir, no lo dice claramente, no lo van a distinguir, pero básicamente estamos frente a una carne que tiene bajo contenido de grasa, bajo nivel de colesterol, una muy buena relación entre ácidos grasos saludables,
una buena cantidad de proteínas y un muy buen aporte de minerales. Una carne versátil que me permite aplicarla en distintas preparaciones, con preferencia en preparaciones con calor húmedo. ¿Sí? Bueno, ¿para quién está recomendada esta carne? La recomendación es para la población sana, obviamente, niños de corta edad, deportistas, adultos mayores. Y si yo necesito hacer algún tratamiento dietoterápico, es decir, si tengo que mejorar la alimentación de las personas, ¿a quién se la voy a recomendar? Se la voy a recomendar a las personas que tienen problemas de obesidad, de hipertensión, por dos motivos: por la baja carga de grasa y por el bajo contenido de sodio, por la mejor relación de ácidos grasos saturados e insaturados, el menor índice de aterogenicidad, en fin. Para aquellas personas que tienen enfermedades digestivas, básicamente gastritis, y enfermedades que tienen que ver con el estómago, es decir, úlceras o hepatovesiculares. ¿Por qué digo la población sana en niños pequeños? ¿Cuál es la primera carne que uno introduce generalmente en los niños pequeños? Habla de carne de vaca o eventualmente pollos, pechugas. Está perfectamente recomendada que la introducción a las carnes pueda ser la de conejo. Absolutamente saludable por todos estos elementos o estos conceptos que hemos manejado, y porque además es una carne neutra que no aporta sabores extraños y el niño la tolera muy bien. Pensar en vísceras por ahí, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, hablando de inocuidad, no recomendaríamos bajo ningún punto de vista un hígado, por ejemplo, de pollo, eventualmente un hígado de vaca. Pero para un niño pequeño que tiene problemas de anemia, totalmente recomendado el hígado de conejo. Luego también para adultos y para adultos mayores. Bueno, ya decíamos todos estos conceptos. Cuando hablamos de calidad, en general calidad de carnes, decimos que son un conjunto de propiedades o de servicios que debe de cumplir un producto para satisfacer a la población destinataria. En ese caso tendríamos que hablar de un manejo productivo adecuado, una calidad higiénica tanto en el manejo como en la faena, la tecnología de los procesos muy cuidadas, y hay que tener en cuenta los aspectos nutricionales y sensoriales. Eso aporta a lo que se llama calidad integral o calidad de carnes. En el caso puntual de los conejos, nosotros estudiamos o hicimos referencia y miramos un poquito más la calidad sensorial de la carne, es decir, qué podemos decir a la hora de recomendar o no sensorialmente la carne. En general, cuando uno hace una evaluación sensorial, mira cuestiones que tienen que ver con la apariencia. En la apariencia intervienen el color, la textura visual, el olor o el aroma, el sabor y la textura, que son los elementos que hacen que un consumidor prefiera esta carne este producto respecto de otro. Sobre todo cuando no se pueda tocar. La impresión de la apariencia es la que determina o no que yo compre o no un alimento. Si seguimos adelante, en el caso de las características sensoriales de carnes en general, hablamos de color, que tienen que ver con el pigmento que presenta, es decir, presencia o no de hemoglobina, la luminosidad, que nos juega un papel bastante importante. En este caso las imágenes no nos ayudan, pero acá vemos una canal bastante pálida, acá hay una canal un poquito más oscura y por acá una canal término medio que habrá consumidores para este tipo y este tipo, es decir, tenemos colores más pálidos o más oscuros o más o menos luminosas. La jugosidad de la carne en la jugosidad interviene el contenido de grasas y el contenido básicamente de la forma, de la fibra, del músculo que uno va a consumir. Y la terneza, que es una característica fundamental de la evaluación sensorial en carnes, tiene que ver con la longitud de las fibras musculares y cómo se comportan al momento de la masticación. También el sabor
que uno puede encontrar en la bibliografía como flavor. El sabor, el flavor es el conjunto de sabores y aromas que se producen dentro de la boca. Mientras yo mastico, libero una serie de ácidos grasos o de componentes que que se evaporan en mi boca, que me dan alguna sensación de flavor de una dada característica. Son esos compuestos volátiles que, combinados con el calor de la boca y la masticación, me van a dar un gusto. Pero como no es solo gusto, sino gusto y aroma, hablamos de flavor. El perfil sensorial de la carne de conejo tiene que ver con la carne de conejo en general es blanca. Los evaluadores sensoriales dijeron que es blanca, es tierna y de baja masticabilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo la pongo en la boca y en pocas masticaciones la carne se va de mi cavidad bucal. Tiene un sabor y aroma típico a la especie, sin embargo no es invasiva porque hablamos de regusto bajo y corta persistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi boca no queda dando vuelta el sabor por mucho tiempo, se va rápidamente y no persiste. Y resulta aceptable a los consumidores. Esto que está acá es una araña sensorial en donde uno puede conjugar sabor, color y textura. Y fíjense que los valores, esto está en relación a lo que habíamos dicho en los distintos cortes de carne, patas delanteras, costillares y patas traseras. Digamos, las que son más húmedas y las que son más fibrosas son justamente las patitas delanteras, que son las que tenían más contenido de grasa y las que tenían más contenido de humedad, ¿sí? En general, si nosotros miramos, los valores están muy cercanos al centro, con lo cual los valores de su perfil sensorial son bastante bajos, como lo dice el perfil textual. Bueno, con todo esto tenemos una serie de desafíos. Esto que estamos haciendo ahora, difundir más asiduamente esto de la cualidad nutritiva y las condiciones que hacen que la carne de conejo sea valorada como saludable. Luego, utilizar obviamente esta carne de conejo como una carne alternativa y para aplicar en distintas preparaciones. Se adapta a un montón de formas de consumo. Al horno, a la parrilla, en paellas, en guisos, en estofados, en tartas en general. Y la podemos consumir bajo distintas formas. Ya les voy a mostrar en qué maneras las podemos comprar. Lograr un mayor desarrollo en los eslabones de comercialización, que eso se trabaja justamente con los sectores productivos, que en la medida que se conozcan estos detalles van a incrementar la demanda, que de hecho en Salta ya fue, y obviamente promocionar a través de talleres el uso de esta carne. Me gustaría por ahí que a lo mejor en la escuela armen un taller en la aplicación de este tipo de carnes y la difusión dentro de la población cercana a donde ustedes están, hagan este tipo de demostraciones o de preparaciones. Ya vieron que es absolutamente posible y que es absolutamente palatable. Los precios locales. El precio de conejo entero va entre 1.850 y 2.250. Los canales de comercialización son variados, de los de menor precio son los que están cercanos a la asociación de cunicultores, o sea, al propio productor. Un conejo entero, ahí abajo, el peso promedio de un conejo es de 1,5 kilos. O sea que estamos hablando de una carne que hoy está compitiendo con la carne de vaca, con precios similares a la carne de vaca, con todas las ventajas comparativas que les acabo de decir. Es decir, que uno puede perfectamente pensar en una carne de conejo para el consumo familiar. Luego, el conejo acá en Salta puede conseguirse trozado en un costo un poquito mayor, 2.400 a 2.500 pesos el kilo, y el conejo deshuesado, entre 3.800 y 3.900 pesos, pero estos animalitos son los animalitos más grandes porque nos permiten una canal mejor, porque cuando yo deshueso me quedo con una materia prima muy chiquita si trabajo con un conejo pequeño.
Y respecto a los logros en nuestra ciudad, la Asociación Salteña de Cunicultores, que ya tiene hace más de 30 años trabajando en esto, ha logrado particularmente autoabastecer a Salta con su producción. Y es más, se queda corto. Así que invitarlos a que la producción de la carne de conejo sea mayor, no solamente porque ya nos quedamos cortos con la producción, sino porque la idea es avanzar. Y el consumo familiar como autoconsumo en el caso particular de los productores. Y bueno, muchas gracias. Ahora que la saben, los invito a que lo hagan ustedes.